¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple cuaderno puede derribar mentiras construidas durante años? Hoy conocerás la historia de un niño que transformó el hambre, el silencio y el miedo en páginas que nadie podía ignorar. Prepárate para un viaje donde cada garabato conlleva dolor, pero también valentía y supervivencia. Esta es la prueba de que incluso en el lugar más oscuro puede nacer una voz capaz de cambiarlo todo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Y si disfrutas de las historias que el mundo intentó ocultar, suscríbete ahora. Mateo amaneció ese día con el estómago revuelto de hambre. No era el hambre de quien se salta una comida, sino la que te roe por dentro, haciéndote la boca agua con cualquier olor de la calle. La habitación donde lo encerraron olía a humedad y la ventana atascada dejaba entrar solo un rayo de luz. Ya había aprendido a leer la hora por los sonidos de la calle, la guagua del colegio que pasaba a las 7, la campana del vendedor de pan, las 8, el reggaetón que siempre empezaba a sonar alrededor de las 10 desde algún coche viejo aparcado en la esquina. Así supo que era tarde y que, una vez más, no había recibido nada para comer. Mientras intentaba distraer su mente garabateando en el cuaderno de tapa azul, su cuerpo ya no respondía. Le temblaban las manos y el lápiz caía al suelo repetidamente. En la casa, el silencio solo lo rompían los pasos secos de Isabela, caminando de un lado a otro por el pasillo. Cada vez que se detenía cerca de la puerta, su corazón se aceleraba. Había dejado un plato vacío la noche anterior, como si le tirara comida imaginaria a un perro, y dijo que solo lo volvería a llenar cuando aprendiera a portarse bien. ¿Qué significaba eso? Mateo nunca lo entendió, porque lo que ella llamaba portarse bien era simplemente volverse invisible. Pero invisible nunca podría ser del todo. Y ese día, la desesperación pudo más que el miedo. Mateo se sentó un rato en el suelo frío, intentando armarse de valor. El hambre lo agobiaba, pero también era una especie de empujón. Mientras pasaba el dedo por el cuaderno garabateado, la idea de irse se acrecentaba. Sabía que la puerta estaba cerrada desde fuera, pero también conocía cada sonido de aquella casa. Cuando Isabela salía a comprar algo, la cerraba con el candado más grande, el que hacía un ruido metálico y pesado. Pero cuando se quedaba dentro, solía usar solo la llave sencilla, que producía un clic sordo. Ese día oyó el clic sordo. Su corazón latía más rápido, como si comprendiera una oportunidad. Pegó la oreja a la puerta, esperó a que sus pasos se alejaran y con su pequeño cuerpo empujó lentamente hasta sentir que la rendija se abría. Al otro lado, el pasillo parecía enorme, oscuro, lleno de trampas invisibles, pero aunque tenía miedo, salió. Era como pisar terreno prohibido y cada paso parecía robarle un poco de aliento. Cruzó la habitación en silencio y al ver la puerta principal, un escalofrío le recorrió la espalda. La luz de afuera era diferente, más brillante, casi dolorosa después de tanto tiempo atrapado dentro. La calle olía a gasolina, a pan frito y al sudor de la gente que trabajaba bajo el sol puertorriqueño. El sonido de los niños jugando a la pelota en la cancha de al lado lo hizo detenerse un momento. Quería correr a jugar, pero el estómago vacío pudo más. Se dirigió hacia el ruido metálico de las herramientas que provenían del pequeño taller comunitario. Dentro, los hombres hablaban en voz alta, riendo y gritando maldiciones, sudorosos de trastear con el viejo coche que parecía no arrancar. Mateo se detuvo en la puerta, respiró hondo y entró. Todas las miradas se posaron en él. Nadie esperaba ver a ese chico flacucho y descalzo allí de pie, como si tuviera un propósito importante. Sintió un nudo en la garganta, pero aún así logró pronunciar las palabras que había estado conteniendo. Quería comida a cambio de ayudar. Mateo sintió primero la risa,
corta y aguda, como si alguien cortara algo con un cuchillo sin filo. Dos de los hombres se miraron con esa mirada de «aquí viene otro preguntando», y un tercero simplemente negó con la cabeza con cansancio. El chico se quedó quieto, apretando la libreta azul contra el pecho como un chaleco antibalas. El motor del coche tosió y se caló con un ritmo que reconoció al oírlo por la ventanilla. Una serie de chisporroteos, un breve silencio, otro chisporroteo, como si le faltara el aire. Se acercó sin pedir permiso y se detuvo, junto al parachoques, consciente del olor a gasolina cruda y del calor que subía del bloque del motor. Sus dedos recorrieron la maraña de cables con el cuidado de quien cura una herida. Vio el terminal de la batería blanco por la corrosión, oyó un zumbido intermitente de la bomba de gasolina y notó un cable de tierra suelto que oscilaba con la vibración. El patrón de los chisporroteos lo decía todo. No era solo combustible, era falta de contacto y aire entrando por donde no debía. Cogió una navaja sin filo que estaba en el banco, raspó el bermellón del terminal hasta que el metal brilló. Apretó el tornillo de tierra con una llave inglesa que parecía demasiado grande para sus manos y con un trozo de cinta aislante remendó una manguera de vacío agrietada, improvisando un sello. No hubo teatralidad, solo prisa concentrada y una ansia por convertir el ruido en respuesta. Cuando el motor arrancó de nuevo, el sonido cambió de inmediato. No era perfecto, pero dejó de calarse, manteniendo las revoluciones como alguien que por fin encuentra aire. La risa cesó por completo, reemplazada por ese silencio que pesa sobre los hombros de quien se da cuenta de que ha cometido un error de juicio. El hombre mayor del grupo se rascó la barba, miró al niño y sin decir palabra cogió un plato de arroz con habichuelas y un trocito de pollo que había reservado. El hambre de Mateo le dio un puñetazo al acercarse el olor, pero no se movió. Sujetó el plato con ambas manos y comió despacio, casi con timidez, masticando cada bocado como si necesitara convencer a su cuerpo de que era real. El calor de la comida se desvaneció, trayendo consigo un sutil temblor, el que se siente cuando la adrenalina desaparece y el mundo vuelve a su tamaño original. Uno de los mecánicos se acercó a ver qué había hecho el niño y encontró los cables asegurados, la terminal limpia, la cinta improvisada sujetando la manguera. No era un milagro, era un método. El conocimiento de Mateo no provenía de un libro. Provenía de meses de escuchar motores fuera de la ventana, grabando en su mente los sonidos y las soluciones que los adultos probaban. En ese instante, la mirada de algunos cambió. Dejaron de ver a un mendigo y empezaron a ver a un niño que entendía el lenguaje de las máquinas. Y en ese cambio, algo dentro del niño también se movió. No el miedo, que seguía ahí, sino una especie de breve certeza de que no era una invención de la maldad de Isabela. Existía fuera del candado, y el motor en marcha era una prueba concreta y tangible que no podía justificarse. Mientras el sonido del motor constante resonaba por el taller, los hombres intercambiaron miradas serias, medio confundidos, medio avergonzados. No esperaban que un niño hambriento viera lo que ninguno de ellos había notado en horas. Uno de ellos, incluso, se dio una palmada en la frente con una risa nerviosa, como diciéndose a sí mismo que debería haberlo visto antes. Pero no se trataba solo de mecánica, sino de la conmoción de ver a un niño frágil resolver un problema que hombres experimentados no habían podido resolver. Su primera reacción fue de incredulidad, casi como si fuera una coincidencia, pero al mirar más de cerca vieron la cinta aislante pulcramente aplicada, los cables limpios y seguros, la improvisación perfecta para mantenerlos unidos hasta que llegara la nueva pieza. No había forma de negarlo. La vergüenza se convirtió en silencio, y de ese silencio surgió un respeto tímido, casi incómodo. El niño, que hasta minutos antes había sido un mendigo molesto más,
Ahora estaba allí sentado, masticando lentamente, y cada bocado parecía devorar los prejuicios que le habían inculcado. Mateo, por su parte, no se sentía un héroe. Mientras masticaba, pensaba en el riesgo que corría al estar allí. Sabía que si Isabela se enteraba, habría un castigo, y castigo no era una palabra sencilla. Era sinónimo de horas sin comer, puertas cerradas con candado y gritos desgarradores que resonaban hasta altas horas de la noche. Pero en ese momento se aferró a la sensación de la comida caliente deslizándose por su garganta. Era una pequeña victoria, pero con un sabor inmenso. Observó a los hombres en silencio, sin levantar demasiado la vista, pero registrando cada detalle. La mancha de grasa en la camisa de uno, el tatuaje descolorido en el brazo de otro, la forma en que el joven ocultaba su risa nerviosa. Para él, todo era información. Y sin darse cuenta, ya estaba creando otra página en el cuaderno azul de su mente. No solo para dibujar motores y candados, sino para conservar el recuerdo de que, fuera de los muros cerrados, había un mundo donde su voz, por débil que fuera, podía cambiar algo. Ese mismo día, antes de que anocheciera, la historia ya se había extendido por toda la calle. Uno de los mecánicos se lo contó a su vecino, el vendedor de empanadillas de la esquina, y en cuestión de horas, la gente repetía la historia como si la hubieran visto en persona. El flacucho hizo que el coche arrancara de golpe. Decían con una mezcla de asombro y admiración. Para algunos parecía una simple anécdota curiosa, para otros una señal de que este chico tenía algo especial. Y como todo en San Juan se movía tan deprisa, la historia llegó a oídos de los niños de la cuadra, de las mujeres de los mostradores de hierro e incluso de los que pasaban por allí. Mateo, sin que él lo supiera, se convirtió en tema de conversación. Por primera vez, su nombre circulaba no como el hijo del que se fue, sino como el chico que hacía funcionar el coche. Ese comentario inocente que pasaba de boca en boca era justo lo que Isabela no soportaba. Al oírlo, la máscara social que tanto había cultivado empezó a resquebrajarse. Para sus vecinos, Isabela era la mujer siempre pulcra que fingía paciencia y se presentaba como la cuidadora diligente. Pero dentro de casa, la noticia cayó como una acusación silenciosa. No necesitó oírla de Mateo. Solo notó la mirada curiosa de un vecino que comentó al pasar: «Tu chico parece muy bueno». A Isabela le hirvió la sangre. No era orgullo, era ira. El orgullo significaba compartir el mérito, aceptar que el chico tenía su propia brillantez. La ira, en cambio, era la certeza de que esa brillantez podía exponer las sombras que ella ocultaba tras los muros cerrados. Mateo percibió el estado de ánimo incluso antes de las duras palabras. Su silencio esa noche fue más amenazante que los gritos. No hubo plato de comida, ni siquiera el sonido del candado. Solo una espera pesada, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Se acostó en el colchón poco profundo, con el estómago vacío, y comprendió que la libertad que había sentido en el estudio había tenido un precio demasiado alto como para pagarlo sin consecuencias. A la mañana siguiente, Mateo notó que algo había cambiado en el ritmo de la casa. La llave giraba diferente en la cerradura, y ahora había 2 candados, no solo uno. El pasillo parecía más oscuro, como si incluso la luz temiera entrar. Isabela pasó por la puerta varias veces, pero no dejó nada para comer. Cuando por fin la abrió, no dijo nada. Solo dejó un vaso de agua en el suelo y volvió a cerrarla. Ese simple gesto lo decía todo. No era cuidado, era control. Era su forma de recordarle al chico que no debía salir, que no debía llamar la atención, que cualquier paso fuera de lugar le costaría caro. Mateo, débil y con los huesos sobresaliendo de la piel, se tumbó en el suelo frío y cerró los ojos. El estómago le rugió, pero lo que más le dolía era la sensación de haber perdido la pequeña victoria del día anterior. Sin embargo, no lloró.
Sacó su cuaderno azul y empezó a dibujar la puerta con los 2 candados. Al lado escribió: «Hoy no escuché la guagua. Se cerró antes de las 7». Este cuaderno se convirtió en la forma más silenciosa y poderosa de resistencia. Cada sonido de la calle que le llegaba era un marcador del tiempo. Cuando el camión de helados sonó su campana metálica a las 5, Mateo preparó un plato vacío y escribió: «sin comida». Cuando escuchó al locutor de radio anunciar la telenovela de las 8, dibujó la ventana cerrada y escribió: «aún atrapado». Era un código que solo él entendía, pero que transformaba el dolor en un registro, el hambre en una prueba. Aún no lo sabía, pero ese hábito estaba construyendo una línea de tiempo que un día sería imposible de ignorar. Mientras Isabela creía mantenerlo invisible, Mateo se estaba volviendo más visible que nunca, no solo para sí mismo, sino para cualquiera lo suficientemente valiente como para mirar sus páginas. Y esa noche, mientras su cuerpo le dolía de debilidad, sostuvo el cuaderno contra su pecho como si contuviera aire. Era pequeño, pero suficiente para recordarle que aún existía. Fue en una tarde sofocante cuando se abrió la primera grieta en el silencio. Mateo había logrado escabullirse unos minutos hasta la puerta cuando Isabela se distrajo con una entrega. El sol le pegaba de lleno en el rostro, pero lo que le llamó la atención no fue su breve libertad, sino la forma en que su cuerpo se veía ante una vecina. Doña Carmen, que vendía fruta en un carrito improvisado, dejó de acomodar los plátanos al ver al niño. Estaba demasiado delgado, los pantalones cortos se le caían de las caderas y la camisa le quedaba demasiado suelta para su talla. Sus delgadas piernas parecían ramitas secas. Intentó sonreírle, pero la mirada de Mateo no le devolvió la sonrisa, solo una mezcla de alerta y vergüenza. Corrió adentro al oír la seca llamada de Isabela, pero la imagen ya se había grabado en la mente de la vecina. Carmen le susurró a otro residente: «Eso, niño, no se ve. Bueno, es como marchito». El comentario dio la vuelta a la esquina y despertó sospechas en los demás. Esa misma noche, mientras Isabela cerraba la puerta con llave y se aseguraba de que nadie entrara, Mateo añadió otra página a su cuaderno azul. Dibujó un delgado boceto de sí mismo, con ropa demasiado grande para su pequeño cuerpo. Junto a él, anotó la hora, 3:15, cuando, allá, Señora de las Frutas me miró. Para él no era solo un disco, era casi un grito silencioso de socorro, convertido en un garabato. Al otro lado de la calle, Carmen no podía dormir bien, recordando la imagen de aquel niño que parecía disolverse en su propia ropa. Al día siguiente, se quedó deliberadamente en la acera un rato más, esperando a ver si el niño reaparecía. Y al no verlo, su angustia no hizo más que aumentar. No tenía pruebas, pero el recuerdo de la delgadez de Mateo bastaba para despertar dudas. ¿Qué estaba pasando dentro de aquella casa silenciosa? En los días siguientes, Carmen se volvió aún más alerta. Se dio cuenta de que, mientras los demás niños corrían por la calle después de la escuela, Mateo nunca aparecía. La casa de Isabela siempre estaba cerrada, con pesadas cortinas que ocultaban cualquier señal de vida. Una tarde, cuando el camión de la basura pasó y se detuvo frente a ella, Carmen vio la silueta del niño a través de una rendija de la ventana, acurrucado, como si temiera incluso la luz que entraba. Esto despertó en ella una urgencia que ya no podía ignorar. No era solo una intuición vecinal, algo andaba demasiado mal como para callarlo. Se armó de valor y una mañana aplaudió con fuerza en la puerta de Isabela. La mujer apareció con esa sonrisa practicada, demasiado exagerada para ser sincera, y dijo que el niño estaba estudiando. Pero Carmen conocía de lejos los rostros que mienten, y se fue con la certeza de que necesitaba intervenir de otra manera. No fue hasta el final de esa semana que surgió la oportunidad.
Mateo logró salir a la acera, aprovechando el fugaz descuido de su madrastra. Llevaba la libreta azul bajo el brazo, casi oculta, como si fuera parte de su cuerpo. Carmen lo vio tambalearse, con el rostro pálido y los ojos hundidos. No preguntó nada, solo se acercó lentamente, ofreciéndole una botella de agua y una rebanada de pan que llevaba en la carriola. El niño, temeroso de ser castigado, aceptó sin decir palabra, pero sus lágrimas delataban su hambre y agotamiento. Fue en ese momento que Carmen decidió: no esperaría más. Lo tomó firmemente del brazo y, a pesar de su débil resistencia, lo condujo al hospital comunitario, a pocas cuadras de allí. La caminata parecía interminable, cada paso con el peso de la urgencia. Al llegar, la conmoción fue inmediata. Los médicos no solo vieron un cuerpo frágil y desnutrido, sino también las marcas del abandono y la mirada asustada de alguien que vivía en constante estado de alerta. En el hospital, el equipo no tardó mucho en darse cuenta de que algo muy grave estaba sucediendo. El cuerpo de Mateo habló incluso antes de que abriera la boca. Los huesos expuestos, la piel seca, la opacidad en sus ojos, todo indicaba una desnutrición avanzada. Cuando el médico le preguntó cuánto tiempo hacía que no comía bien, el niño no pudo responder en días ni en horas. Respondió en recuerdos. La última vez fue cuando dormir allá, campanario de helado, dijo en voz baja, casi sin aliento. Esta forma de marcar el tiempo llamó la atención de inmediato. El psicólogo que supervisaba el caso se dio cuenta de que no se trataba de una simple charla infantil. Era un patrón, una forma organizada de sobrevivir al caos. Cuando le preguntaron por otros momentos, Mateo dudó, pero luego sacó la libreta azul de debajo de la camisa, como si entregara un pedazo de su propio corazón. Las páginas sorprendieron a todos. Había dibujos sencillos, casi infantiles, pero cargados de significado. Una puerta con candado y, junto a ella, la nota: 70 guagua, pasó. Un plato vacío con la inscripción 500, campanita de máquina para hacer helados. Una ventana sombreada y la frase 1200, radio puso canción. Cada garabato iba acompañado de una referencia precisa a lo que sucedía fuera de la casa, transformando los sonidos del vecindario en un calendario alternativo de sus propias vidas. El equipo médico guardó silencio unos segundos, comprendiendo lo que tenían ante sí. No era solo un informe, era evidencia cronológica, construida por alguien que no tenía reloj ni calendario, pero sí ojos y oídos atentos. Carmen, cerca, lloró en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Alivio de que alguien finalmente escuchara lo que ella sospechaba. Dolor al saber que este chico había tenido que inventar un sistema para demostrar su propio hambre. El cuaderno azul se convirtió rápidamente en la pieza que nadie esperaba. Encontrar en una investigación de este tipo. Normalmente, los casos de abuso se basan en la palabra de adultos, informes médicos y, a menudo, versiones que se pierden en la narrativa de él dijo, ella dijo. Pero aquí había un registro que convertía los recuerdos en evidencia, construido día tras día por un niño de tan solo 10 años. Cuando los trabajadores sociales hojearon las páginas, les sorprendió su consistencia. No era algo improvisado. Las notas coincidían con las rutinas del barrio. El timbre del camión de helado siempre sonando a las 5. La guagua siempre sonando a la misma hora. Los programas de radio programados por primera vez. Todo esto podía confirmarse con los vecinos, y de hecho lo fue. Cada página era como un ladrillo que sostenía una acusación sólida contra Isabela. Cuando la policía llegó con el cuaderno en la mano, la expresión calculada de la mujer cambió por primera vez. La sonrisa forzada, la que usaba para engañar a los vecinos, simplemente desapareció. Su lugar había una frialdad aún mayor,
una mirada de furia silenciosa que solo confirmaba lo que Mateo ya sabía dentro de su casa. Para los vecinos, la escena de Isabela siendo llevada a declarar fue casi surrealista. Hasta entonces había logrado mantener la imagen de una madrastra cariñosa, siempre bien vestida, siempre con una frase ensayada sobre cómo ella sola cuidó del niño tras la muerte de su madre. Muchos le creyeron, porque era más fácil confiar en las apariencias que investigar el silencio de un niño. Pero cuando se difundió la noticia de que había pruebas concretas, de que el propio niño había diseñado su rutina de hambre y encarcelamiento, la fachada se derrumbó por completo. Quienes antes veían a Mateo simplemente como el hijo del que ya no está, comenzaron a ver algo diferente en él: coraje. Mientras tanto, dentro de la sala improvisada, durante las primeras audiencias, Isabela intentó recuperar su narrativa. Lloró frente a las cámaras, mostró fotos antiguas del niño, bien arreglado, y forzó una sonrisa a los periodistas. Pero nada de esto resistió el impacto de las páginas azules. Cada dibujo desarmaba sus palabras, cada nota socavaba su actuación. Por primera vez, el poder que ejercía sobre la historia se le escapó de las manos. Los días previos a la audiencia final fueron los más largos de la vida de Mateo. Ya no estaba atrapado en casa, las puertas ya no estaban cerradas, pero la sensación de estar atrapado persistía en su interior. Cada vez que alguien mencionaba la palabra tribunal, se le encogía el estómago con una sensación que recordaba al hambre. Sabía que tendría que hablar, que tendría que mostrar el cuaderno azul delante de adultos con traje y expresiones serias. Y más que eso, sabía que Isabela estaría allí, mirándolo con esa misma mirada que siempre lo hacía sentir más pequeño que un grano de arena. Por la noche, en el refugio temporal donde se encontraba protegido, apenas podía dormir. Se quedaba mirando al techo, reviviendo cada momento de hambre. Cada día dibujaba platos vacíos, cada vez que pegaba la oreja a la puerta para escuchar el mundo exterior. El miedo no era solo a hablar, era a que no le creyeran. Después de todo, durante años nadie había escuchado su voz. El día señalado, Mateo se puso ropa limpia, donada por una organización benéfica. Su camiseta blanca le quedaba grande. Sus vaqueros se le resbalaban un poco en la estrecha cintura, pero eso no importaba. Lo que importaba era que, por una vez, no estaba solo. Carmen caminaba a su lado y la trabajadora social lo sujetaba firmemente por los hombros. Aún así, al entrar en la sala, el corazón le latía como un motor descontrolado. Sentía las piernas temblorosas y casi se le cae el cuaderno. Frente a él, Isabela ya estaba sentada, impecablemente maquillada, con el pelo peinado como para una entrevista de televisión. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, un escalofrío recorrió el cuerpo del chico. Ya no era el miedo de antes, sino el recuerdo de todo el terror que ella representaba. Respiró hondo, abrazó el cuaderno contra su pecho y se sentó. Sabía que, en unos minutos, tendría que transformar dibujos y palabras en valentía delante de todos. Cuando lo llamaron, el silencio inundó la sala. Mateo se levantó lentamente, con las manos tan temblorosas que apenas podía abrir el cuaderno. Caminó hacia el centro, sintiendo cada mirada sobre él, como si fuera un foco. El juez lo observaba con expresión seria pero implacable, esperando que el chico encontrara las palabras. No gritó, no pronunció un discurso ensayado, simplemente abrió una página donde había dibujado un plato vacío con una enorme X y dijo, con la voz entrecortada, «Ese día, dormir allá campanario de refrigerador a las 5. Estaba cerrado, no había comida». Luego pasó a otra página mostrando la puerta cerrada con candado y la nota, «7. Pasó allá guagua, y yo continuó adentro». No había manera de inventarlo. Cada detalle coincidía con lo que los vecinos habían confirmado en sus testimonios.
Todo el tribunal comprendió en ese instante que esto no era la imaginación de un niño, sino una cronología precisa construida en el silencio del dolor. Isabela intentó reaccionar. Mientras el niño le mostraba las páginas, ella meneó la cabeza teatralmente, como negando algo absurdo. En un momento, incluso lloró, alzando la voz para decir que Mateo confundía las cosas, que era un niño pequeño, muy sensato, pero la farsa se desmoronaba con cada dibujo. Cuando el fiscal mostró fotos de las puertas cerradas desde afuera, tomadas por vecinos, el impacto fue definitivo. El juez hojeó el cuaderno unos segundos y luego miró a la mujer. La máscara de Isabela ya no sostenía nada. Sus ojos, que siempre habían buscado controlar las narrativas, ahora estaban angustiados, buscando una salida inexistente. Mateo, incluso asustado, permaneció de pie. No añadió ninguna frase pegadiza, no pidió justicia con grandes palabras. Simplemente dijo: no quiero lujos, solo quiero comer y jugar mientras ellos otros niños. Fue esta sencillez la que rompió el corazón de todos los presentes. Se hizo un silencio denso, pero ya no era un silencio de miedo, sino de respeto. El juez respiró hondo antes de dictar sentencia. No cabía duda. Ordenó la custodia inmediata de Mateo a su padre biológico, quien se había mantenido distante hasta entonces, y la prisión preventiva de Isabela. Las palabras sonaban firmes, pero lo que realmente le impactó fue la reacción a su alrededor. Algunos asistentes suspiraron aliviados, otros dejaron escapar discretas lágrimas. Carmen, que observaba desde el fondo de la sala, cerró los ojos un instante como si diera las gracias en silencio. Mateo no sonrió, no saltó de alegría. Simplemente dejó escapar un profundo suspiro como si se quitara un gran peso de encima. Aún albergaba miedo a que todo fuera un error y a que, al volver a casa, volviera a encontrar candados y platos vacíos. Pero cuando vio a los policías sujetando a Isabela por los brazos, comprendió por fin que la puerta se había cerrado definitivamente. En el barrio, la noticia se extendió rápidamente. Las mismas bocas que antes reían o susurraban, ahora repetían otra frase: eso, el niño es valiente. Los hombres del taller, avergonzados por haberse burlado de él en su primera reunión, lo buscaron para disculparse y aplaudieron a su paso. Las mujeres en los mostradores comentaron que nunca más dejarían pasar semejante silencio sin cuestionarlo. Y los niños, que antes lo habían visto como un niño frágil y extraño, lo invitaron a jugar en la cancha por primera vez. Mateo, todavía tímido, tardó un poco en creer que no era una broma, pero finalmente pateó el balón y salió corriendo. La risa que brotó de él esa tarde fue diferente a todas las demás. No era una defensa nerviosa, sino una risa libre y etérea. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo y su mente se permitieron sentir que había vida más allá del miedo. Adaptarse a su padre no fue inmediato. Mateo lo miró con recelo, como si no estuviera seguro de poder confiar de verdad en esa nueva presencia. El hombre, que hasta entonces había sido más sombra que figura, tenía la culpa en la mirada. Sabía que había estado ausente demasiado tiempo, que había dejado a su hijo vulnerable a alguien que fingía interés. Al principio, cada gesto era una prueba. Cuando su padre ponía un plato de comida en la mesa, Mateo dudaba antes de tocarlo, esperando ver si había alguna condición oculta, algún castigo disimulado. Cuando lo invitaban a jugar en el patio, respondía con silencio, porque la libertad siempre había tenido un precio. Pero su padre no se rendía. Se sentaba a su lado, hablaba poco y dejaba que el tiempo hiciera su trabajo. Con cada comida compartida, cada noche sin candado, se abría una nueva grieta en el muro de miedo que Mateo había construido en su interior. El cuaderno azul seguía siendo su refugio. Incluso lejos de Isabela, seguía garabateando a
diario, pero ahora los dibujos cambiaban. En lugar de puertas cerradas, había árboles y balones de fútbol. En lugar de platos vacíos, había platos llenos, con notas como 7:30, desayuno, con papá. Aún así, las viejas cicatrices no desaparecieron de la noche a la mañana. A veces, al oír el sonido de una llave girando en una cerradura, Mateo se estremecía instintivamente. Otras veces, escondía comida en el bolsillo, temeroso de volver a pasar hambre. Su padre notó estas señales y decidió no presionarlo. En cambio, empezó a acompañar a su hijo en pequeñas rutinas: cocinar juntos, ir a la esquina a comprar pan, ver un partido en la televisión. La confianza creció poco a poco, como quien aprende a caminar después de caerse demasiadas veces. Y poco a poco, Mateo empezó a comprender que se podía vivir sin miedo constante. Con el tiempo, el padre de Mateo se dio cuenta de que reconstruir sus vidas en casa no era suficiente. Lo que habían vivido era demasiado pesado para callarlo. Vio en su hijo no solo el dolor, sino también la fuerza de alguien que había encontrado la manera de resistir cuando todo parecía perdido. Fue entonces cuando surgió la idea de transformar esa experiencia en algo más grande. Juntos, comenzaron a asistir a las reuniones comunitarias en la iglesia del barrio. Al principio, Mateo permanecía en silencio, simplemente observando. Pero poco a poco, al escuchar a otros hablar de sus dificultades, sintió la necesidad de compartir un poco de su propia historia. El cuaderno azul pasó de mano en mano, y los vecinos miraron las páginas con asombro y respeto. Fue entonces cuando nació la idea de la fundación, un espacio sencillo dedicado a apoyar a los niños que enfrentan abandono o violencia en el hogar. La fundación empezó pequeña, casi improvisada. Una sala cedida por un centro comunitario, unas cuantas mesas, sillas y libros donados. Pero lo más importante no eran los objetos, sino el propósito. El padre de Mateo organizaba reuniones semanales y Mateo, aunque tímido, mostraba sus dibujos a los demás niños, explicando cómo había usado los sonidos de la calle como reloj de supervivencia. Esto impresionó no solo a los niños, sino también a los adultos, quienes vieron esta estrategia como una lección de creatividad ante la desesperación. Pronto, maestros, psicólogos e incluso mecánicos del barrio se unieron, ofreciendo talleres, clases y conferencias. El mismo taller donde una vez se habían reído de él, abrió sus puertas para enseñar mecánica básica a jóvenes curiosos. Mateo aún cargaba con cicatrices emocionales, pero al ver a otros niños sonreír y aprender, sintió que su dolor se transformaba en algo útil. Era como si cada página del cuaderno azul hubiera cobrado vida fuera de él. Un año después, la historia de Mateo ya había traspasado las fronteras del barrio. La fundación, que nació en una pequeña habitación, ahora recibía donaciones y apoyo de personas de otras partes de Puerto Rico. Fue en este contexto que una estación local decidió entrevistar al niño. Cuando llegó el equipo de televisión, Mateo sintió mariposas en el estómago, similares a las que sintió en el tribunal. Las cámaras, los micrófonos, las miradas atentas, todo parecía demasiado para él. Pero junto a su padre y Carmen, encontró el coraje. Se sentó frente a la cámara con el cuaderno azul en las manos, ya lleno de nuevos dibujos, muy diferentes al primero. En las páginas más recientes se veían rayos de sol, niños corriendo, platos llenos e incluso un motor dibujado con flechas de colores. El reportero le preguntó cómo había logrado soportar todo lo que había pasado y qué quería decirles a otros niños. Mateo guardó silencio unos segundos, respiró hondo y respondió con firmeza: si alguien te trata mal, pregúntale. Ayuda. Si el primero no te creo, díselo a alguien más. No estoy solo. Y tú ni. La frase resonó mucho más allá de la sala de grabación. Cuando se emitió el reportaje,
Padres, maestros y vecinos de diferentes comunidades repitieron esas palabras. Era simple, pero contenía la esencia de todo lo que había vivido. Nunca renunciar a ser escuchado, insistir hasta que alguien creyera. Para Mateo no se trataba de fama, sino de transformar su dolor en protección para los demás. Seguía siendo un niño de 10 años, con miedos y cicatrices, pero ahora también era un símbolo de resistencia. La frase se convirtió en un mural pintado en el gimnasio, un póster pegado por la escuela e incluso impreso en camisetas, vendidas para recaudar fondos para la fundación. El niño que antes había sido visto como invisible, ahora tenía su voz amplificada por toda la comunidad. Y, aunque no lo dijera con palabras, todos sabían que esa voz traía cicatrices que nunca desaparecerían, pero que habían encontrado la manera de crear un cambio real. Con el paso del tiempo, Mateo pudo experimentar cosas que antes parecían imposibles. Jugaba al fútbol en la cancha hasta el anochecer, reía con nuevos amigos, aprendía a reparar bicicletas en el taller donde una vez lo habían humillado. Estos pequeños logros eran inmensamente valiosos, porque cada uno era una prueba de que la vida podía ser diferente. Sin embargo, los recuerdos permanecían. Había noches en las que se despertaba sobresaltado, convencido de que seguía atrapado tras la puerta cerrada con candado. El sonido de una llave girando en el apartamento de al lado bastaba para acurrucarse en la cama. Su atento padre no lo obligaba a hablar en esos momentos. Simplemente se sentaba a su lado en silencio, hasta que el niño pudo respirar con normalidad. Este equilibrio entre la alegría presente y los fantasmas del pasado fue lo que marcó la nueva etapa de la vida de Mateo. Una infancia restaurada, pero con cicatrices que le recordaban de dónde venía. También hubo situaciones en las que el peso de los recuerdos se cernía sobre las cosas buenas. En su 11º cumpleaños, por ejemplo, su padre dio una pequeña fiesta en el patio trasero. Amigos de la escuela, vecinos e incluso los mecánicos del taller llegaron con pastel y refresco. Mateo sonrió, rociando a todos con una manguera, pero en medio de la alegre conmoción, sostuvo el cuaderno azul por unos segundos. Abrió una página vieja con el dibujo de un plato vacío y lo comparó mentalmente con el plato lleno de arroz y pollo que sostenía en la mano en ese momento. El contraste era tan marcado que dolía. No lloró delante de nadie, pero guardó esa página con cuidado, como quien sabe que la vida puede cambiar de un extremo a otro en cuestión de un año. Para él, las marcas no solo eran una carga, también eran un recordatorio de que nunca podía ignorar el silencio de otros niños. Los recuerdos, por dolorosos que fueran, se convirtieron en combustible para Mateo. En el centro comunitario, donde ahora pasaba gran parte de las tardes, ayudaba a otros niños a dibujar sus propios cuadernos azules. Animaba a cada niño a registrar sus sentimientos, rutinas, miedos y pequeñas victorias. Les explicaba simplemente que los dibujos no eran simples garabatos, sino una forma de mostrar al mundo lo que los adultos a menudo no querían ver. Algunos niños se rieron al principio, pero luego se involucraron de verdad, descubriendo que podían dar forma a sus sentimientos. Mateo se conmovió al ver que lo que comenzó como un intento desesperado por sobrevivir en silencio se estaba convirtiendo en una herramienta de expresión para tantos otros. Con cada nuevo cuaderno que repartía, sentía que una parte de su dolor se transformaba en algo útil, casi como si le devolviera a la vida lo que ésta había intentado arrebatarle. Pero no todo era sencillo. Había días en que Mateo llegaba al centro con el rostro sombrío, con recuerdos que insistían en volver. A veces, al oír el lejano sonido de una llave al caer al suelo, sentía el mismo frío que había sentido en la oscura habitación de Isabela. En esos momentos, era difícil sonreír
o animar a los demás. Su padre, al darse cuenta, lo llevaba afuera y caminaban hasta el malecón de San Juan para contemplar el mar en silencio. Mateo aprendió, poco a poco, que el trauma no desaparece de golpe. Regresa en oleadas, como la marea, pero también se puede afrontar en compañía. Esta comprensión lo acercó aún más a los niños, a los que ayudaba. Cuando alguno lloraba, no solo intentaba consolarlo, les decía con sinceridad: «Sé cómo es. Yo también he pasado por eso». Estas palabras tenían peso porque provenían de alguien que hablaba con la verdad. Y de alguna manera, cada vez que compartía su propio dolor, la cicatriz que sentía en su interior parecía arder menos. Con el tiempo, Mateo empezó a ser visto de otra manera en su propio vecindario. Ya no era solo el niño que sobrevivió o el niño del cuaderno azul. Se convirtió en una especie de figura decorativa silenciosa. Los adultos lo escuchaban con atención y los niños lo seguían con naturalidad. Era extraño porque aún era joven, solo tenía 11 años, pero su forma de hablar y observar daba la impresión de haber vivido mucho más de lo que su edad permitía. En las reuniones comunitarias, cuando surgían conversaciones sobre problemas familiares o niños en dificultades, siempre había alguien que decía: «Pregúntenle a Mateo, él sabe qué decir». Esta confianza no provenía de discursos bonitos, sino de la autenticidad con la que se presentaba. No prometía soluciones mágicas, simplemente ofrecía un oído atento y la certeza de comprender el dolor del otro. El impacto de esto se extendió más allá del barrio. Una trabajadora social que seguía el caso compartió la historia de Mateo con otras instituciones de San Juan. Pronto, las invitaciones comenzaron a llover. Charlas en escuelas, grupos de discusión en centros culturales e incluso eventos más grandes organizados por ONG. Al principio, Mateo se sintió intimidado por la idea de hablar ante tanta gente. Volvió a sentir mariposas en el estómago y se preguntó si realmente tenía algo que añadir. Pero, al recordar el cuaderno azul y cómo esas páginas habían cambiado su vida, encontró el coraje. En sus discursos no usaba palabras complicadas. Contaba cómo había aprendido a transformar sonidos en un calendario, cómo había dibujado su hambre y cómo alguien finalmente creyó en él. El efecto fue inmediato, un profundo silencio seguido de un emotivo aplauso. Para muchos adultos, escuchar eso de un niño tan pequeño fue un shock. Para los niños, fue un espejo. Mateo, sin darse cuenta, ya no era solo un superviviente, era un líder, aunque siguiera diciendo que solo quería jugar como cualquier otro niño. Con la visibilidad también llegaron presiones que Mateo no estaba preparado para afrontar. En cada evento siempre había alguien que esperaba que diera declaraciones contundentes, respuestas prefabricadas, como si fuera un adulto en el cuerpo de un niño, y eso le pesaba. Había días en los que solo quería jugar a la pelota, reír con amigos o comer sin pensar en el pasado, pero al mirar a su alrededor, veía gente esperando inspiración de él. Este peso lo desgarraba. Por un lado, el orgullo de saber que su historia había ayudado a otros. Por otro, el agotamiento de cargar con expectativas que no correspondían a su edad. Por las noches, escribía sobre esto en su cuaderno. Se dibujaba en el escenario, rodeado de miradas de asombro, y escribía: «Hoy yo quería estar en la cancha, no aquí». Estos registros demostraban que, a pesar de todo el reconocimiento, seguía siendo un niño que intentaba encontrar un equilibrio entre ser un niño y ser un símbolo. Su padre percibía su cansancio e intentaba protegerlo. A menudo declinaba invitaciones en nombre de su hijo, alegando que Mateo necesitaba descansar. Otras veces, organizaba días enteros sin compromisos, solo para que el niño pudiera ser solo eso, un niño. Iban juntos a la playa, construían castillos de arena
o se quedaban en su habitación jugando al dominó. En esos momentos, Mateo recordaba lo bien que se sentía no tener que demostrarle nada a nadie. Pero la presión regresaba cada vez que alguien llamaba a la puerta pidiendo ayuda o cuando llegaban cartas agradeciéndole sus palabras. Se sentía agradecido, pero también abrumado. Era como cargar con dos vidas, la de un niño que quería jugar y la de un superviviente que necesitaba enseñar. Aún así, dentro de él crecía una convicción. Si su dolor había servido para salvar a otros, entonces quizás valía la pena cargar con ese peso, aunque fuera mayor del que debería. Tener que soportar solo. La crisis llegó inesperadamente, una mañana en que llamaron a Mateo para hablar en una escuela de otro barrio. Era un público numeroso, con niños de su edad y adolescentes mayores. Antes de entrar al auditorio, sentía las manos sudorosas y el corazón acelerado. Su padre intentó tranquilizarlo, pero al comenzar la presentación, Mateo se quedó paralizado. Miró los asientos llenos y por un instante el recuerdo del tribunal invadió su mente. Solo que, en lugar de Isabela, vio cientos de ojos esperando que pronunciara un mensaje perfecto. No le salían las palabras, se le cerró la garganta y empezó a temblar. El público guardó silencio, confundido. Algunos empezaron a susurrar, y Mateo sintió una oleada de vergüenza. Salió corriendo de la sala, con su cuaderno azul apretado contra el pecho, y se encerró en el baño. Lloró como hacía tiempo que no lloraba, sus sollozos resonando en las frías paredes. Por primera vez, desde que todo ocurrió, pensó que tal vez no sería capaz de seguir el ejemplo que todos le estaban dando. Pero para su sorpresa, la ayuda llegó rápidamente. Carmen, quien había sido invitada a la conferencia, fue la primera en llamar a la puerta. No dijo nada elaborado, simplemente se quedó allí, recordándole que no tenía que ser perfecto. Entonces, algunos estudiantes entraron al baño con aspecto tímido y le entregaron pequeños trozos de papel con dibujos y frases. «Gracias por tu historia. Yo también. Pasado de moda. Hambre. No. Estás solo». Eso rompió la barrera de la vergüenza. Mateo se dio cuenta de que no se trataba de discursos ensayados ni de tener todas las respuestas. Se trataba de estar presente, mostrar vulnerabilidad y permitir que los demás se sintieran cómodos al hablar. Se secó las lágrimas, respiró hondo y regresó al auditorio. No dio una charla organizada. Simplemente dijo que se había contenido porque aún tenía miedo. El silencio que siguió no fue de juicio, sino de empatía. Y en ese momento, Mateo comprendió que no necesitaba ser un héroe, solo necesitaba ser auténtico. Después de ese día en la escuela, algo cambió en la forma en que Mateo se veía a sí mismo. Se dio cuenta de que ya no necesitaba cargar con la presión de ser siempre fuerte, siempre inspirador. Comprendió que su fuerza residía precisamente en la vulnerabilidad, en demostrar que aún tenía miedo, que aún lloraba, que aún recordaba los días de hambre y silencio. Al regresar a casa, escribió en su cuaderno azul: «Hoy aprendí que no tengo que ser perfecto, solo tengo que ser yo mismo». Este simple reconocimiento lo liberó de parte del peso que había estado cargando. Las siguientes veces que lo llamaron para hablar, comenzó confesando que todavía tenía pesadillas, que todavía le asustaba el sonido de las llaves y que todavía se ponía nervioso frente al público. Y, paradójicamente, eso fue lo que más conmovió a la gente. El público vio no solo a un sobreviviente, sino a un niño real, que luchaba cada día con cicatrices invisibles. Esto hizo que su mensaje fuera aún más poderoso, porque demostró que la sanación no es una línea recta, sino un camino lleno de altibajos. La comunidad acogió esta nueva versión de él con aún más cariño. Los vecinos, que antes solo lo veían como un símbolo, ahora también lo trataban como a un niño.
Lo invitaban a jugar, lo regañaban cuando se portaba mal e incluso discutían con él sobre fútbol como con cualquier otro niño. Esta normalidad era lo que Mateo más necesitaba. Al mismo tiempo, la fundación crecía, pero sin la presión de depender únicamente de él. Otros voluntarios asumieron responsabilidades y Mateo podía alejarse cuando quería, sin culpa. Poco a poco, se dio cuenta de que su vida no se limitaba a su doloroso pasado ni a su papel de portavoz. Podía ser muchas cosas a la vez: estudiante, amigo, hijo, niño. Y este equilibrio, construido poco a poco, fue lo que realmente empezó a darle paz. A pesar de todo el progreso, el pasado seguía infiltrándose en los días de Mateo. Bastaba con el sonido más fuerte de una llave girando en una puerta, o el metálico de un candado cerrándose en una tienda, para que su cuerpo reaccionara antes que su mente. Su corazón se aceleraba, le sudaban las manos, y volvió a sentir esa misma sensación de estar atrapado, invisible, impotente. Una vez, durante una visita al supermercado con su padre, oyeron a un empleado cerrar una puerta lateral. El golpe seco hizo que Mateo soltara el carrito y se encogiera contra la pared. La gente lo miraba con la mirada perdida, pero su padre lo notó de inmediato. Se agachó junto a su hijo, le tomó la mano y esperó a que su respiración volviera a la normalidad. No había presión, solo presencia. Más tarde en casa, Mateo dibujó este episodio en su cuaderno: una gran puerta de supermercado y la frase: no estaba encerrado, pero mi cuerpo sí. Yo lo creí. Era la prueba de que, incluso en libertad, el recuerdo de la prisión aún habitaba en su cuerpo. Sin embargo, estos detonantes también se convirtieron en oportunidades de aprendizaje. El psicólogo que lo atendía le explicó que estaba bien sentir miedo, que el cuerpo reaccionaba porque quería protegerlo, pero que podía enseñarle a su cuerpo que ahora estaba a salvo. Mateo empezó a practicar esto. Cuando un ruido lo sobresaltaba, respiraba hondo y decía en voz baja: ya no estoy aquí, allí. Escribió esta frase en diferentes páginas de su cuaderno como un recordatorio constante. Poco a poco, descubrió que las cicatrices no tenían por qué ser solo heridas. Podían convertirse en señales de advertencia transformadas en fortaleza. Aún así, no idealizó lo vivido. Sabía que nunca lo olvidaría, pero en lugar de intentar borrar el pasado, aprendió a vivir con él. Este equilibrio entre aceptar el trauma y seguir adelante fue lo que realmente dio sentido a su camino. Una tarde en la fundación, Mateo se dio cuenta de cómo su experiencia podía convertirse en una herramienta directa para otros. Un niño de 1908 años llamado Daniel había llegado hacía poco, tras ser retirado de un hogar donde sufría constante abandono. Durante un taller de dibujo, el fuerte portazo en el pasillo hizo que Daniel se encogiera debajo de la mesa, temblando y llorando. Todos se quedaron sin palabras, pero Mateo reconoció ese miedo al instante. Se acercó lentamente, se agachó en el suelo y habló en voz baja, no como un adulto que da consejos, sino como alguien que comprende desde dentro. Yo también me siento así cuando oigo ruidos así. Parece que volvemos a estar ahí, ¿verdad? Daniel lo miró con lágrimas en los ojos y asintió en silencio. Mateo le mostró su cuaderno azul, lo abrió por la página donde había dibujado la puerta del supermercado y leyó la nota. No era yo fechado, pero mi cuerpo. Él creyó. Dijo que escribía eso para recordarle a su cuerpo que ya no estaba atrapado. Daniel, todavía temblando, tomó un lápiz y comenzó a dibujar su propia puerta. Este simple gesto cambió el ambiente en la sala. Otros niños comenzaron a hojear sus cuadernos y a compartir dibujos que representaban sus propios miedos. No había vergüenza, porque Mateo había sido el primero en hablar. El psicólogo que dirigía el taller guardó silencio unos segundos. Conmovido,
Al darse cuenta de que el niño, sin darse cuenta, había transformado su trauma en un método de apoyo, Daniel, tras terminar su dibujo, lo mostró al grupo y sonrió tímidamente con los ojos aún rojos. Era una sonrisa pequeña, pero llena de significado. Ese día, Mateo comprendió que ayudar a los demás no significaba tener todas las respuestas, sino ofrecer presencia y ejemplo. Salió de la fundación con una sensación diferente. Por primera vez sintió que su pasado, por doloroso que fuera, se había transformado en algo capaz de aliviar el dolor inmediato de otro niño. Con el tiempo, la fundación dejó de ser solo un espacio de apoyo para convertirse en algo que Mateo llamaba su segunda familia. Los niños que acudían no lo veían como un ejemplo lejano, sino como alguien con quien compartían sus miedos y cicatrices. Era común que, después de los talleres, formaran círculos improvisados en el patio, donde reían, compartían secretos e incluso peleaban como verdaderos hermanos. Mateo, incluso a tan temprana edad, se sentía parte de este grupo de una manera diferente. No era un líder formal, pero todos acudían a él en busca de consuelo. Y él respondía no con autoridad, sino con compañerismo. Cuando uno de los niños se caía y se raspaba la rodilla, Mateo era quien corría primero con el botiquín. Cuando alguien faltaba a una reunión, era él quien preguntaba a su padre o a Carmen si podían visitar el hogar de ese niño. Estas pequeñas acciones lo convertían en algo más que un superviviente. Unían el dolor y la esperanza. Este vínculo se fortaleció tanto que el propio padre comenzó a notar cómo su hijo prosperaba en ese entorno. Había un brillo diferente en los ojos de Mateo cuando estaba rodeado de otros niños, como si finalmente hubiera encontrado un espacio donde no tuviera que elegir entre ser un niño o ser un símbolo. Allí podía ser ambas cosas. Su padre lo apoyaba plenamente, pero también le recordaba a su hijo la importancia de cuidarse. «No puedes cargar a todos solo, hijo», dijo, preocupado por la carga que podría suponer. Mateo escuchó, pero en el fondo sentía que no se trataba de cargar solo, sino de compartir. Cada vez que ayudaba a otro niño, se daba cuenta de que él también lo ayudaban, que el vacío, dejado por años de hambre y silencio, se llenaba un poco más. La comunidad que se formó a su alrededor no era perfecta, pero era real. Y para alguien que alguna vez creyó estar condenado a vivir tras una puerta cerrada, esto era más de lo que podía imaginar. El episodio que consolidó definitivamente este sentido de pertenencia ocurrió durante una celebración comunitaria de fin de año. Todo el vecindario se reunió en la cancha, decorada con luces sencillas y coloridas colgadas entre farolas y mostradores. Las mesas estaban repletas de platillos para compartir: arroz con gandules, pasteles, alcapurrias e incluso pasteles que cada familia aportó. Mateo, sentado entre los niños de la fundación, miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y alegría. No recordaba haber estado en una fiesta como esta antes. El olor a comida, las risas estridentes y la música en vivo de los jóvenes del barrio creaban una atmósfera que parecía de otro mundo. Cuando lo llamaron para agradecerle la labor de la fundación, se sintió incómodo. Se levantó lentamente y escuchó una ovación tan fuerte que le hizo vibrar el pecho. No lloró, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue como si, por primera vez, todo el vecindario dijera al unísono: «Nos pertenecen». Después de la celebración, Mateo escribió una de las páginas más inusuales de todas en su cuaderno azul. No había candados, platos vacíos ni puertas oscuras. En cambio, dibujó el patio de recreo iluminado, con niños corriendo y globos de colores colgando. Junto a él, escribió: «Hoy sentí que lo tenía familia en todas partes». Esa simple frase resumía lo que experimentaba en ese momento. El niño que antes se veía invisible,
Ahora se veía reflejado en los ojos de todos a su alrededor. El dolor no había desaparecido, pero estaba rodeado de algo más grande: cariño colectivo, vínculos elegidos, una red de apoyo que no dejaba espacio para que el silencio volviera a apoderarse. Esa noche, al acostarse, no sintió el vacío en el estómago ni el frío de las paredes. Solo sintió el buen cansancio de quien reía, corría y comía sin miedo. Y se durmió con la certeza de que, aunque cargaba con cicatrices, ya no estaba solo. Incluso después de aquella emotiva celebración, las cicatrices de Mateo seguían apareciendo en los momentos más inesperados. Una vez, mientras jugaba en la cancha con otros chicos, alguien cerró de golpe la puerta de un coche. El golpe sordo resonó sordamente, casi idéntico al sonido de las cerraduras de Isabela al cerrarse. En cuestión de segundos, la alegría se le esfumó del rostro, dejó de correr, miró a su alrededor con los ojos muy abiertos y se quedó paralizado en medio del partido. Sus amigos, sorprendidos, le preguntaron si todo estaba bien, pero él solo murmuró «sí, sí», y corrió al banquillo más cercano, respirando hondo para calmarse. Nadie lo entendió del todo, pero su padre, que observaba desde lejos, reconoció el detonante. Se acercó, le puso la mano en el hombro y simplemente le dijo: «No estás ahí, hijo, estás aquí, conmigo». Estas palabras fueron suficientes para que Mateo volviera en sí. Esa noche, en su cuaderno, dibujó una pelota en medio de la cancha y escribió: «A veces el pasado me persigue, aunque ya no existe». Otro ejemplo ocurrió durante una visita a casa de Carmen. Ofreció comida como siempre, pero esta vez sirvió primero a los adultos y dejó los platos de los niños para después. Era normal, sin malicia, pero para Mateo fue un detonante inmediato. Se quedó mirando el plato vacío frente a él y en cuestión de segundos sintió un nudo en el estómago, como si hubiera regresado a los días en que Isabela le dejaba el plato vacío a propósito. Carmen se dio cuenta rápidamente, se apresuró a servir primero al niño y se disculpó, pero él ya tenía lágrimas en los ojos. Comió despacio, luchando contra el recuerdo que resurgió. En su cuaderno dibujó una mesa con platos llenos y uno vacío en la esquina, escribiendo: «A veces el pasado se siente conmigo». Estos episodios demostraban que el dolor no había desaparecido, simplemente había aprendido a vivir con él, y esta convivencia era tan parte de su vida como los logros que ahora acumulaba. Con el tiempo, Mateo se dio cuenta de que incluso los momentos en que el pasado lo derribaba podían transformarse en fuerza. No fue inmediato, pero después de cada detonante, escribía en el cuaderno azul, casi como si negociara con sus propios recuerdos. Cuando recordaba el sonido de una llave, escribía: «Sí, tuve miedo, pero ya no, allí». Cuando revivió el plato vacío, escribió: «Hoy tuve miedo, pero comí». Estas sencillas frases eran declaraciones de victoria, incluso ante los reveses. Poco a poco, empezó a compartir esto en las reuniones de la fundación. Les decía a los demás niños que no debían avergonzarse de tener miedo, que lo importante era no dejarse vencer por el silencio. Con cada confesión, se ganaba aún más respeto, porque demostraba que no era intocable ni inalcanzable. Era simplemente un niño que había sobrevivido y aprendido a hablar en lugar de callar. Este aprendizaje se convirtió en parte esencial del mensaje que repetía en todas partes: «Nunca te quedes callado». Para Mateo, este lema no era un eslogan, era supervivencia. Sabía lo que significaba gritar por dentro y no ser escuchado. Ahora se esforzaba por demostrar que siempre había alguien dispuesto a escuchar, aunque fuera al tercer o cuarto intento. Esta convicción lo mantuvo firme incluso cuando su cuerpo aún temblaba con los recuerdos. Era como si se dijera a sí mismo y a los demás:
El trauma puede que aún exista, pero el silencio ya no existe. Esta postura lo ayudó no solo a sobrellevar su propio dolor, sino también a fortalecer a quienes lo acompañaban. Era su manera de asegurarse de que ningún niño de la comunidad tuviera que soportar el mismo vacío de puertas cerradas y platos vacíos sin nadie a quien recurrir. El ciclo llegó a su fin cuando, acompañado de su padre y Carmen, Mateo tuvo que regresar a su antigua casa a recoger algunas pertenencias. La decisión no fue fácil. Solo pensar en cruzar esa puerta le revolvía el estómago. El día era cálido, pero sentía frío por dentro. Cuando la llave giró en la cerradura, el sonido fue como un puñetazo en la memoria. Su cuerpo se paralizó, sus pies se negaron a moverse. Su padre le sujetó la mano con firmeza, sin presionar, simplemente dejándole claro que no tenía que enfrentarse solo. Entrar en ese lugar fue como sumergirse en un pasado congelado. Las paredes aún tenían las mismas marcas, la habitación permanecía oscura y olía a humedad. Al mirar la puerta con los agujeros del candado, Mateo sintió una opresión en el pecho, pero no echó a correr. En cambio, abrió su cuaderno azul, encontró la página con el dibujo de esa misma puerta y colocó una hoja nueva encima, dibujando ahora la puerta abierta, con el sol entrando a raudales. Este simple gesto fue como un acto de liberación. Ya no necesitaba fingir que no había pasado nada, ni dejarse aprisionar por los recuerdos. Podía reconocer el dolor, pero también reconocer que la vida había cambiado. Al salir de casa, respiró hondo, como si hubiera dejado atrás algo pesado. Carmen lloró en silencio. Su padre apretó los labios para contener la emoción, pero Mateo simplemente salió, libreta en mano, en silencio, como si supiera que algunas victorias no necesitan aplausos. Esa noche escribió: «Hoy regresé, pero no me quedé». Estas 4 palabras resumían la diferencia entre el niño que una vez fue prisionero y el niño que ahora podía decidir dónde quedarse. Por primera vez, no era el pasado lo que lo dominaba, sino él quien lo miró a los ojos y decidió seguir adelante. Después de esa visita, la vida de Mateo empezó a tomar un ritmo más estable. Siguió asistiendo a la escuela, ayudando en la fundación y pasando las tardes jugando al fútbol con sus amigos, pero ahora sus días se sentían más serenos. Ya no sentía la misma sombra constante, como si en cualquier momento lo encerraran de nuevo. Los detonantes seguían presentes, pero con menos fuerza, y había aprendido a afrontarlos sin paralizarse. Su padre, por su parte, estaba más presente que nunca. Se aseguraba de supervisar el trabajo escolar de su hijo, escuchar sus historias e incluso participar en actividades comunitarias, demostrando que él también había aprendido de todo lo que habían vivido. Para Mateo, esta presencia era tan nueva como valiosa. Poco a poco iba descubriendo que podía confiar de verdad en alguien, y esta confianza era la base de la nueva etapa de su vida. En la comunidad, Mateo ya no era visto simplemente como el niño valiente del cuaderno azul, sino como una parte activa del barrio. Ayudaba en los mercados, participaba en juegos colectivos e incluso empezó a hacer pequeñas reparaciones en bicicletas y radios viejas, repitiendo gestos que había aprendido observando a los mecánicos. Era respetado, pero también tratado como un igual, lo cual era aún más importante para él. La fundación crecía, pero ya no se sentía presionado a ser el centro de atención. Había otras manos, otros rostros, y esto lo liberó para ser un niño también. En el fondo, Mateo comprendía que su historia había tocado la vida de muchos, pero lo más importante era que había tocado la suya. Ahora podía sonreír sin miedo, jugar sin mirar atrás y escribir en su cuaderno sin que cada página fuera un grito de auxilio. La vida no se había vuelto
perfecta, pero se había vuelto posible, y eso ya era una gran victoria. Pasó el tiempo y Mateo creció, pero el cuaderno azul nunca dejó de acompañarlo. Incluso cuando ya no necesitaba registrar el hambre ni los candados, siguió escribiendo, como si el objeto fuera una extensión de sí mismo. Las páginas más recientes contenían goles en la cancha, viajes a la playa, dibujos de amigos e incluso anotaciones sobre sueños para el futuro. Aún así, nunca borró las primeras páginas. Las guardaba como prueba de que había sufrido algo que podría haberlo acabado. Cada vez que alguien nuevo llegaba a la fundación en busca de ayuda, Mateo mostraba la desgastada portada del cuaderno y decía: «Esta es mi historia. No es bonita, pero es real». Y era precisamente esta realidad, cruda y sin adornos, la que hacía que otros creyeran que también podían soportar. El niño que antes solo quería comer y jugar era ahora un símbolo de que el dolor no tenía por qué ser una sentencia definitiva. Pero en el fondo, Mateo nunca olvidó que todo podría haber sido diferente si alguien hubiera escuchado sus señales antes. Por eso tenía una certeza: nunca se quedaría callado ante el dolor de otro niño. Este compromiso no era una promesa fingida, sino una decisión de vida. Y así fue como, años después, sentado en la misma cancha donde una vez jugó a la pelota por primera vez en libertad, miró a su alrededor y se dio cuenta de algo simple pero definitivo. Estaba vivo, estaba rodeado, estaba en paz. Las cicatrices seguían allí, pero ya no eran cadenas, eran marcas que contaban una historia de resistencia. La vida había seguido adelante, como siempre, pero dentro de él había una llama que nunca se apagaría. Y al cerrar el cuaderno azul esa noche, se susurró a sí mismo como un recordatorio eterno: «Estoy aquí, aquí». El cuaderno azul de Mateo no era solo un diario, era su arma contra el silencio. Nos recuerda que hasta la voz más pequeña puede resonar cuando se atreve a hablar. ¿Te has parado a pensar en cuántas voces a tu alrededor siguen atrapadas en el silencio? Dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quien necesite escucharlo. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en historias que ya no se pueden olvidar.